Entre esas cosas aprendimos a definir la palabra propósito. Los estudiosos dicen que la mejor forma o la mejor herramienta del aprendizaje es la repetición. Así que les voy a invitar a que repitan después de mí la definición de propósito. Es todavía no, la determinación firme y contundente de hacer algo. Sencillo, ese es un propósito. Hay definiciones un poco más extensas, más académicas en el diccionario, pero yo intentaré una serie de definiciones que creo son prácticas fáciles de memorizar y fáciles de poner en práctica. Así que recalco la determinación firme de hacer algo. Ese es un propósito. Hay otra connotación, el objetivo que se pretende alcanzar. También es bueno, pero a mi gusto prefiero recordar que es la determinación de hacer algo, determinación firme de hacer algo. Ahora sí, por favor, ¿quieren repetir conmigo cuando yo pregunto qué es propósito? Ustedes en voz alta dan la definición. ¿Me ayudan? Bien, ¿qué es propósito? Fácil, ¿no? Persigo, por supuesto, que desde hoy o desde aquí en adelante usted tenga muy cerca de sus labios la definición, sin problema alguna. El segundo vocablo que definimos fue valores. Voy a dejar aquí en la pizarra determinación, creyendo que es otro término que va a ayudar a recordar. En cuanto a valores, son cualidades, características o principios de una persona, una organización o incluso un objeto. Esos son valores. Principios, cualidades, características de una persona, una organización o finalmente un objeto. Voy a seguir usando la herramienta de aprendizaje y les insisto que la repetición pues es de tremenda utilidad. Yo pregunto, ¿qué son valores? Y ustedes responden principios, cualidades o características, en este caso de una persona u organización. Bien, ¿qué son valores? Temo que ahora fue un trabalenguas. Probablemente es mi culpa porque a veces digo principios, a veces digo cualidades. Pongámonos en orden para que se escuche mejor. Vamos a decir que son principios o cualidades de una persona u organización. Principios o cualidades de una persona u organización. Mejorémoslo pues. ¿Qué son los valores? Sí, era mi culpa. Se escuchó mucho mejor. Ahora, ya estamos en buena parte, todos en la misma página. Dijimos en media semana que aquella persona que va por la vida sin un propósito de vida y sin valores de vida es como un tronco en alta mar. Por fuerte que sea, por ancho que sea, por buena madera de lo que esté hecha, ahí en alta mar ese tronco no sirve para nada. Va donde las olas le lleven. ¿Cuál es su propósito? Pues quién sabe. ¿Y para dónde va? Tampoco nadie lo sabe. De forma paralela, si usted va por la vida sin tener un propósito y sin tener valores, usted es como ese tronco en alta mar. ¿De qué le estoy hablando? Bueno, si ahora le pregunto, ¿y cuál es su propósito de vida?
No lo había pensado. ¿Y cuáles son sus valores de vida? No estoy seguro. Usted es un tronco en alta mar. Bueno, ¿quién sabe para qué? Y que para dónde va, pues tampoco nadie sabe. Y usted tampoco. En ese estudio nos esforzamos por descubrir que David definió su propósito y sus valores de vida. Y que si nosotros, digo David porque es el salmo que él escribió en este caso, y que si nosotros replicábamos sus propósitos de vida y sus valores, pues nosotros también podíamos alcanzar los objetivos que pretendíamos. Eso es también sinónimo de propósito. Eso significa que troncos quizá, pero con rumbo. Siempre y cuando tengamos un propósito y tengamos valores de vida. En dicho salmo descubrimos que David hace 2 resoluciones o propósitos. Yo le quise llamar resoluciones tratando de asimilar de mejor forma. Es que por una curiosa y mala razón en nuestra jerga, cuando alguien dice propósito, lo primero que pensamos es en los propósitos de Año Nuevo, sin mayor valor y sin mayor sentido. Por eso prefiero de vez en cuando usar resolución, pero en el claro caso hoy, que ya sabemos que se trata, ¿qué es un propósito? Wow, ya no lo saben. ¿Qué es un propósito? Una determinación firme y contundente de hacer algo. Bien, David tomó 2 resoluciones o propósitos en dicho salmo. ¿Alguien me las quiere recordar? Solo uno de ustedes. No, no es misericordia y justicia. Gabo tenía como propósito de vida: cantaré y andaré. Claro, él como poeta está utilizando una cantidad de figuras retóricas, no utiliza un lenguaje práctico y sencillo de asimilar. Hay que rasgar por debajo de la letra el mensaje. Pero ese es mi privilegio, intentar ser de ayuda. Luego que tomó estas 2 resoluciones o propósitos, entonces sí tomó o estableció 4 valores de vida. Y dijo que en cuanto a cantaré, ¿qué cosa? ¿A qué iba a cantar? A la misericordia y a la justicia. Y dijo que andaría ¿en qué? En integridad. Usamos la palabra honestidad y pureza. Bien por los que anotan. Y después de hecho esta gráfica, entonces concluimos que sí habían valores de vida en este cuadro. ¿Cuáles eran los valores de vida de David? Honestidad, pureza, misericordia y justicia. Y descubrimos que esas son cualidades o principios que si nosotros no practicamos, deberíamos de practicar. Y que estas coayudan a finalmente tener un propósito de vida cercano al propósito de vida de David. Eso vimos hasta el versículo 4. Por favor, tomen su Biblia, capítulo 101, y vamos a leer del verso 1 hasta el 4, y verán todo lo que acabo de diagramar aquí
escrito ahí, pero claro, en una forma un poco más confusa quizá, o artística, creo que esa es mejor descripción. ¿Listos? 101:1. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Ya hay un propósito con 2 valores de vida. Les dije que cantaré era un propósito de vida porque él era músico. En honor a eso, es como si nosotros dijéramos, esta será mi filosofía de vida, esto he determinado hacer día y noche. Verso 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entendamos perfección como integridad. En la integridad de mi corazón andaré. Aquí está la otra resolución o propósito. Andaré en medio de mi casa. Es decir, caminaré, buscaré ese sendero. Este será mi camino. ¿Cuál? Verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aquí habla honestidad. Aborrezco la obra de los que se desvían. Verso 4. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Ahora está la pureza. Bien, hasta ahí estudiamos. Vamos a inclinar el rostro y pedimos al Señor su guía y dirección. Señor, te agradecemos que tu Espíritu Santo nos hable y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ya con propósito de vida y con valores definidos, si alguien quiere juzgarnos de que somos troncos, bien, pero con rumbo. Y eso hace una diferencia abismal. ¿Por qué? ¿Quiere discriminarme? ¿Quiere juzgarme porque no soy lo mejor? Quizás tiene razón, pero aún con todas mis imperfecciones, yo tengo un propósito de vida. Y yo tengo valores de vida y que aún cuando no siempre los consigo, voy en pos de esos valores de vida. David cometió terribles errores y horrores, pero no por ello cambió su rumbo. Sí, pidió perdón y corregía el rumbo. ¿Por qué? Porque tenía definido sus valores de vida. La meta, al terminar este estudio, es que usted y yo sepamos, uno, definir el propósito y los valores de vida de la Iglesia de Cristo. Y número 2, que sepamos definir el propósito de vida y los valores de vida de usted de forma personal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de que la Iglesia de Cristo es la organización y usted y yo somos parte de esa organización. Algo así como, repitamos la definición, propósito, la determinación de hacer algo, valores, cualidades o principios de una persona u organización. Bien, ahora que sabemos hacia dónde intentamos llevar este estudio, perdonen, les dé la espalda, vamos a hacer un gráfico para intentar colocar una especie de marco teórico que facilite entender todo esto. Que conste, aun cuando dicho marco teórico es parte de planificación estratégica o cualesquiera principios de administración moderna, no es mi interés que aprendamos dicha teoría. Voy a usarla porque esa teoría me facilita entender el mensaje. Los estudiosos, puntualmente esta vez me refiero a un grupo consultivo de la Universidad de Boston, así aparece como enciclopedia electrónica, dice que bien hacemos en colocar 3 círculos. No quiere más.
bien hacemos en colocar 3 círculos, no concéntricos, sino que se intercepten entre ellos. Y que el espacio en el cual los 3 círculos se unen, a esto bien hacemos en llamarle propósito. Pero hay que seguir. ¿Cómo vamos a llamar a cada uno de estos 3 círculos? Le vamos a llamar misión, visión y valores. Seguramente aquellos de ustedes que trabajan en una empresa muy bien organizada o que recientemente cursaron un poco de teoría administrativa en la universidad o de planeación estratégica, manejarán estos conceptos de forma fantástica. Yo no pretendo ni guiarles en cuanto a dicha teoría y mucho menos seguir dicha teoría. Recalco, lo ocupo como ilustración porque como diagrama me facilita entender el mensaje. ¿En honor a qué? Dicen ellos que cada vez que usted intenta descubrir la misión de una empresa, bueno, basta con hacerse la pregunta, ¿qué hace? Y esa es la misión de la empresa, sin necesidad de tanta complicación que se encuentra en la teoría administrativa. Que si usted quiere descubrir la visión, tiene que preguntarse ¿hacia dónde? Es decir, ¿a dónde usted ve esa empresa? ¿Hacia dónde la quiere llevar? Y hablan de otro montón de detalles teóricos que no nos atañen. Y luego, en cuanto a propósito, hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué? Que si usted tiene las respuestas a estas 3 preguntas, bueno, ya puede escribir. ¿Qué vamos a hacer entonces? Oh, no he olvidado valores. Lo he dejado a propósito hasta el final porque ese es nuestro tema de hoy. Ya verán por qué. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Les advertí que íbamos a escribir la misión, la visión y el propósito de la Iglesia de Cristo. ¿Y cómo íbamos a hacer eso? Usando la teoría administrativa y haciéndonos estas preguntas sabiendo que las respuestas nos direccionan. Ahora les pregunto, ¿cuál es la misión de la Iglesia de Cristo? Estoy ahora hablando de la organización, la Iglesia del Señor. Y como ese es un tema que recientemente abordamos, yo me imagino que una buena parte de ustedes recuerdan cuál es la misión de la Iglesia de Cristo, qué es lo que hace la Iglesia de Cristo. Y no vayamos muy lejos, si esta es la Iglesia de Cristo, parte de cuál es nuestra misión como iglesia. Pero levanten la mano, pues, porfa, hermano, ahí atrás, Yoba. Dijimos que la misión estaba ahí y que la misión era ir y hacer discípulos. Bien, noten, ¿qué hace esta organización? Va y predica el Evangelio. Esa es nuestra misión. Y eso está en Marcos 16:15. Por cierto, también quiero advertir que hay cantidad de libros que se esfuerzan en hacer definiciones extensas y, por supuesto, muy bien graficadas o diagramadas en cuanto a puntos académicos. Les aplaudo. Yo prefiero tener textos bíblicos. ¿Por qué? Bueno, esa es mi fuente de fe. Ese es mi texto fuente. Así que lo facilito a mi gusto. Bien, ya tenemos aquí que esa es la misión.
Marcos 16:15. Ahora hay que preguntarnos hacia dónde. En este caso, verán cómo resulta más sencillo descubrir el propósito, responder por qué. Esto es lo que hago, pero ahora me voy a responder el por qué, tomando en cuenta que este es el corazón de todo este asunto. Así es que el corazón de todo este asunto, ¿por qué yo lo hago? Les pregunto, ustedes como Iglesia de Cristo, ¿por qué hacen eso? Levanten la mano, porfa. Hermano, gríteme. ¿Por qué es un mandato? No está del todo mal su respuesta, pero si usted me pregunta a mí que hago algo porque me dan la orden de hacerlo, no me place. Y lo más seguro es que como me dijeron que lo haga, mejor no lo hago. ¿Que por qué? Porque no me da la gana. Es que es algo así como impositivo, ¿no? No estoy diciendo que los mandatos de Dios no están bien dichos, solo que usted no obedece a Dios porque Dios lo ordena, ¿o sí? No, ¿verdad? A ver, nos estamos acercando. Hermana, por agradecimiento nos estamos acercando. Eso mencionamos la vez anterior. ¿Sí, hermana María Elena? ¿Usted va y predica por amor a Él? De hecho, quienes de ustedes o yo intentemos cumplir esta misión sin amar a Dios, les garantizo, no duran. No pueden durar. ¿Por qué? Porque el desafío es tan grande y los mandatos son tan rigurosos que si yo no amo a Dios, no lo voy a hacer. De ahí que mi propósito, usted me pregunta, ¿por qué lo hago? Lo hago por el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es mi propósito de vida. ¿Cuál? Amar a mi Señor. Eso está en Marcos capítulo, para los que más tarde quieren ir a cotejarlo, Marcos capítulo 12, verso 31. Bien, hasta aquí, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí, amén o no amén? ¿Me estoy dando a entender? Gracias. Ahora descubramos la visión. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde quiero estar? A corto, mediano plazo. Esa es mi visión como Iglesia de Cristo. Ya sé que mi misión es ir y predicar. Ya sé que lo hago por amor al Señor. Ahora, ¿hacia dónde voy? A ver, hermano Edward, ¿hacia dónde va? Gríteme. A todo el mundo. Eso ya está en la misión. Cuando se refiere a visión es cómo quiere estar, dónde, en tiempo, en cuanto al trabajo hecho, a una meta alcanzada. ¿Sí? ¿Al cielo? Bueno, antes de llegar al cielo. En efecto es el destino final, pero antes de llegar ahí. Ocupemos la Biblia otra vez y esto nos facilita todo. ¿Cuál es el segundo mandamiento con promesa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso creo que es Marcos 12:32. Está uno tras otro. Este es el prójimo. ¿Cuál es mi misión? Ir y predicar.
¿Por qué? Porque amo al Señor. ¿Y cuál es mi visión? Servir al prójimo, ayudar al prójimo, amar al prójimo, en resumen. Si yo amo al prójimo como a mí mismo, si yo busco esa meta, entonces yo no voy a tener problema en ir. Pero imagínese, hermano, cuando me dijo que obedecer, que usted lo va a hacer porque es obedecer, ¿puede alguien ir y predicar sin amar al prójimo? No. Se dirán, ¿y yo por qué? ¿Qué me importa lo que esté haciendo? Ya bastantes líos tengo con mi propia vida como para que me importe el que vive al otro lado del río. Y por otro lado, ¿con qué propósito voy a hacer eso? De yo ser bueno, ¿qué me importa que me digan que soy bueno? Pero si mi propósito es que amo a Dios y si mi visión es amar al prójimo, pues entonces ir y predicar es sencillo. Y ahora ya tengo mi misión de vida, mi visión de vida y también mi propósito como iglesia de Cristo. Pero aquí viene un desafío mayor. Ahora establezcamos esto mismo de forma personal. Ya no una organización, sino yo como hombre, como Carlos. Ayúdenme ustedes y construyanlo, cada quien. Porque supongan que inmediatamente después de esto me bajo y les pregunto uno por uno, ¿cuál es su propósito de vida? Usted dice, pues no estoy seguro. Qué triste tronco en alta mar. No puede ser. Bien, ¿están listos? Construyámoslo. ¿Alguien quiere decirme? O mejor les pregunto yo, ¿verdad? Sí, eso me funcionó mejor. Hermana María Elena, ¿puede decirme su propósito de vida? No tienen que ser indiscretos porque de hecho no es indiscreto. Si alguien tiene situaciones muy específicas, bueno, no tiene que decirlas, pero de forma genérica todos podemos comentar esto. Cuénteme. No, solo su propósito de vida. Amar a Dios. Solo su propósito de vida. Amar a Dios. Bien. ¿Por dónde voy ahora? Lick, su misión de vida. Gríteme. No la oigo. Si se baja la máscara, un ratito. Sí, la misión es aquella. Sí, exacto. No le oigo. Amar a Dios. Vamos cerca. Gracias, Lick. ¿Quién más? Lupita. Cuéntenos, porfa. Su misión de vida. Lupita de Flores. Amar a Dios no puede ser tampoco. A ver, hermana. ¿Su misión es ir y predicar? ¿Segura? ¿Y cuál sería su visión? Llegar a los no alcanzados. A ver, hermana, perdóneme, su nombre. Yanira. Hermana Yanira, ya me dijo su misión y ya me dijo su visión. ¿Y su propósito? Pero usted me acaba de decir lo mismo que está aquí. Me acaba de decir que su propósito es amar a Dios, que su misión es ir y predicar y que su visión es amar al prójimo. Pero esas son las mismas respuestas de la Iglesia de Cristo. Es que nosotros somos la Iglesia de Cristo. A eso les estoy llevando.
Ella respondió exactamente bien. ¿O no son ustedes la iglesia de Cristo? Entonces, ¿por qué tendrían otro propósito de vida? No tendrían que buscar mucho. Ahora, probablemente, y de acuerdo a sus propios talentos y particularidades, esto se podría extender la misión, pero no en su base, no en su concepción, no cambiaría. Se ampliaría quizá y solo quizá, pero su propósito de vida, si usted es parte de la iglesia de Cristo, tendría que ser exactamente igual. No pretendo ni en broma imponerles, pero les pregunto ahora como entidades personales, no como una entidad grupal, sino usted como persona. ¿Cuál es su propósito de vida? No me responden porque no me estoy dando a entender, supongo. O ustedes no están entendiendo. ¿Cuál debería ser? Vamos para atrás. ¿Cuál es el propósito de vida de la iglesia de Cristo? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Cuál es la misión de la iglesia de Cristo? Ir y predicar el evangelio. ¿Cuál es la visión de la iglesia de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora olviden la iglesia de Cristo, ahora piensen en ustedes. ¿Cuál es su propósito de vida? Lo mismo, porque yo soy parte de la iglesia de Cristo. Bueno, ¿me di a entender? ¿Amén o no amén? Pero aún no hablamos de los valores de la iglesia de Cristo. ¿Por qué son importantes? Porque verán que estos no solo ayudan a la consecución de esto, sino que además le dan sentido a todo esto. Dijimos que valor es cualidades, principios o características de una persona. Ahora veremos entonces que la iglesia de Cristo debe tener algunas cualidades que describe David en este salmo. Vamos a olvidarnos un rato, no, deja en las pantallas, porfa. Y ahora vamos a hacer otro cuadro. Esta vez lo vamos a hacer como una especie de matriz en donde vamos a buscar el valor, vamos a buscar la determinación, aquí voy a quitar valor, mejor voy a poner cómo aparece en el Salmo. Aquí vamos a poner el valor. Pero ustedes tienen que llenar esta matriz. ¿Cómo? Desde el verso 5 hasta el verso 8, aún no lo busquen, déjenme primero explicarles, les voy a dar tiempo. Desde el verso 5 hasta el verso 8 van a encontrar 7 valores que el rey David dice que va a perseguir en su estilo de vida. 7 valores que usted y yo podemos replicar en nuestro estilo de vida. Ahora, él como poeta y obviamente no muy diestro en teoría administrativa, no ha usado esa gráfica ni tampoco ha enmarcado el mensaje en misión, visión o propósito. Él lo ha hecho en una canción. Ahora es nuestro trabajo rasgar por debajo de esa canción y encontrar esos valores de vida. Voy a ayudarles apenas con uno, como ejemplo para que ustedes puedan hacerlo.
Por ejemplo, en el verso 5 van a encontrar difamador. Comprobémoslo. Dice el verso 5, al que solapadamente infama. ¿Quién es el que solapadamente infama? Un difamador. Permítanme explicarles, extender la explicación de esto. Solapa es esto. Y tiene como propósito esconder. ¿Esconder qué? No sé, porque músculos no tengo. Pero la solapa pretende esconder. Bueno, por eso se dice solapadamente infama, es decir, de forma escondida, casi como un hipócrita, está difamando al prójimo. ¿Quién es ese? Es un difamador. Sigo. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo, ahí hay una determinación, lo destruiré. Paren. Sé que nos vamos a ver inclinados a pensar en David como rey y que él está diciendo que en su gobierno no va a permitir ningún difamador. Es una buena interpretación, pero yo diría bastante egoísta. Mejor pensemos que él como poeta está diciendo que en su gobierno, en su vida, no va a permitir que su naturaleza humana le dé rienda a su propio monstruo. Y que él no va a ser un difamador. Y que él va a destruir a ese monstruo que lleva dentro, que es difamador. Consecuentemente, él va a estar buscando un valor de vida. ¿Cuál sería ese valor de vida? Lo opuesto a un difamador. Para no buscar sinónimos que nos puedan complicar, solo pongamos no difamar. ¿Qué es eso? Un principio. Un principio que yo de forma firme y contundente determino no haré contra mi prójimo. Yo hoy me comprometo conmigo mismo en no abrir mi boca contra usted. ¿Por qué? ¿Porque usted no hizo nada? No, a lo mejor usted sí hizo algo. No, yo he decidido eso porque mi propósito de vida es amar a Dios. Porque mi visión es amar al prójimo. Y como quiero ir y cumplir la misión, que es ir y predicar, entonces mi determinación me ayuda a cumplir mis propósitos. ¿Me di a entender? Bueno, ahora busquen los otros 6. Tienen algunos minutos. Hasta el verso 8. Si yo fuera usted, pondría en un círculo las características que David menciona. Y después intentaría hacer el cuadro. Sería tan fácil como marcar 6 círculos, porque ya marqué yo el primero. Bien, ¿han terminado? No, igual regálenme su atención porque ya encendieron la luz amarilla en el semáforo. Llenémoslo juntos, ganemos tiempo, pero recuerden que a su casa deben ir a estudiar verso y verso. Hagan esto, verán
cuánto crecimiento personal va a significar para su propia vida. Hagámoslo. Entonces, vayan ustedes dictándome. En el mismo verso 5, digo ve, hay otra más. A ver, hermano Alex. Altanero, exacto. Bien, en el verso 6, ¿cuál? ¿Sí, hermana? Fiel. En el verso 6b hay otro. Perfección. En este caso, usemos íntegro. No estoy intentando cambiar palabras, les voy a explicar. Integridad es precisamente la virtud que nos empuja a la corrección. Y la corrección finalmente es la perfección. Pero prefiero no usar en este ejemplo perfección porque lo vemos como una meta inalcanzable. Y habemos algunas personas que cuando decimos, eso no lo puedo alcanzar nunca, ni siquiera nos esforzamos. Mientras que integridad pareciera como que está más a nuestro alcance. Es nada más un juego de palabras, ¿eh? Sigamos. En el 7. ¿Cuál? Fraude. 7b. Mentira. Y en el 8, impío. Bien, ahora convirtamos esto en valores. Ya está el primero, no difamar. Altanero es casi el antónimo. ¿Cuál es lo contrario de altanero? Humildad. En este caso, fiel, no hay nada que cambiar. Íntegro, integridad. Fraude, ¿cuál sería? Honesto, rectitud. Luego, mentira, veracidad. E impío. Impío es una palabra compuesta. Pío es de piedad. Entonces una persona sin piedad. Lo antónimo de sin piedad, piadoso o compasivo. Aunque también agrego, en el Antiguo Testamento, impiedad es más sinónimo de pecador, en términos generales. Sin embargo, para nuestro caso, compasivo es mucho mejor. Atentos porque aquí viene el corazón de todo esto. La determinación es el propósito, es la meta, es el deseo. Dijimos que propósito era la determinación firme y contundente de hacer algo. El Salmo tiene como objeto animarnos, confrontarnos, guiarnos a que tomemos la determinación firme y contundente de buscar estos valores. Es decir, esforcémonos por no hablar mal del prójimo. Cerremos la boca. No tenemos nada bueno que decir, pues no digamos nada. Ese es un valor que nos lleva a alcanzar el propósito de vida. Si nosotros corrompemos este valor, nos dificulta. ¿Por qué? Estamos hablando del prójimo y hacia el prójimo vamos, porque nuestro deseo es compartirle el mensaje del Señor. En cuanto a humildad, no podemos ir con ojos altivos a hablar de un mensaje cuyo fundador fue el hombre más humilde, y nosotros con ojos altivos, con prepotencia, con arrogancia. Es incongruente.
Pero ahora sabemos que debemos buscar humildad, que debemos ser fieles. Por cierto, dice uno de los referentes que estudio, que si usted encontró a una persona que sea fiel, sea su amigo o sea su pareja, cuídela, porque hay muy pocos en este planeta. Así que si ustedes tienen el don de Dios de tener personas fieles cerca de ustedes, hay que amarles, consentirles y cuidarles sobremanera. Y los que ya sufrieron la infidelidad no necesitan que yo insista en eso. Saben cuánto dolor propina. Integridad, luchar por la corrección, por lo que es correcto, por lo que es justo. Honestidad, cuando vamos a hacer negocios. No puede ser que vayamos a la cama pensando que ganamos dinero defraudando al prójimo. Pastor, pero todo el mundo lo hace. No, la iglesia de Cristo no debería hacerlo. Veracidad, bueno, ser personas que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y compasivos. Imaginen cómo vamos a hablarle del evangelio de Cristo a las personas sin mostrar compasión por ellos. Ahora, ¿sí me he dado a entender? Bien. Para los pocos que dijeron que sí. No hay forma de conseguir esto sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de estas cosas van contra nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque somos troncos en alta mar, con muchos hábitos autodestructivos. Somos egoístas, no somos honestos, no somos fieles. Para que esto suceda, necesitamos un milagro. Y ese milagro no va a suceder si no rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo. Si no le pedimos que Él sea quien gobierne. De hecho, esto es algo que deberíamos escribir y dejarlo en el escritorio y recordarlo cada día, nuestro propósito de vida y nuestros valores, porque cada minuto del día nos enfrentamos a la oposición de esto. Y cada vez que la confrontación suceda, podemos recordar que hicimos el propósito y que necesitamos la ayuda del Señor. Y vamos a poder en ese momento pedirle a Dios el coraje, el valor para cumplir nuestras resoluciones o nuestras determinaciones. Y Él dice en su palabra que se compromete a darnos ese coraje, a ayudarnos, a darnos la fortaleza, a socorrernos. Pero esto no va a suceder de forma mágica. Esto sucede únicamente si usted y yo estamos dispuestos a tener una relación personal con el Señor Jesús. Y cada quien decide. Oramos.